licenciada Teresa Valdivieso, licenciado Iván Rocha y Marisol Alcoz, el auxiliar de la materia. Tengan un bonito día. Es para mí un placer estar presente delante de ustedes para socializar ideas que considero como principales en la obra de Immanuel Kant, que lleva por título Crítica de la razón pura. De esta manera, es pertinente mencionar de manera sintética la biografía de Immanuel Kant, quien fue filósofo y científico, considerado como el pensador más influyente en la historia mundial. Nació el 24 de febrero de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804. Sus padres fueron Johann Kant y Anna Regina Reuter. A la edad de 16 años, se conoce que ingresa a la Universidad de Königsberg y se gradúa en la misma en 1746. Debido a la muerte de su padre, tuvo que trabajar como tutor porque ya no tenía apoyo económico, pero en 1755, con la ayuda de un amigo, obtuvo el grado de doctor. Este nivel le permitió trabajar como docente de la universidad de la cual egresó. Por varias conferencias realizadas, obtuvo una reputación como filósofo original de su país y posteriormente del mundo. Filosóficamente fue influenciado por las ideas de Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Rousseau y Locke. Entre sus obras más destacadas se tienen a la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Bueno, ahora corresponde señalar la estructura de la obra cumbre de Kant, Crítica de la razón pura, misma que está compuesta por un prólogo, por una introducción, la estética trascendental como capítulo, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Prólogo. En esta parte, Kant hace manifiesto su cuestionamiento sobre los siguientes puntos. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué de la razón humana? ¿Qué de la existencia de la metafísica como ciencia? Cuestionamientos que Kant trata de resolver en esta obra. Bueno, en esta imagen podemos observar las dos preguntas que son sustanciales de su obra. El qué puedo conocer y la metafísica puede ser ciencia. En esta parte de la introducción se plantean los siguientes propósitos. Distinguir entre conocimiento puro y conocimiento empírico. Plantear tipos de juicios. Plantear la existencia de la ciencia en base a dos juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Un tercer propósito, podríamos decirlo así, establecer conocimientos que den cuenta a la metafísica como ciencia. Un cuarto objetivo, constituir la crítica de la razón pura. Bueno, acá se presentan lo que son las diferencias que hace Kant entre conocimiento puro y conocimiento empírico, de la siguiente manera. Conocimiento puro, o también denominado por Kant conocimiento a priori, cuyas características son universal, necesario y no producido por la validación, teniéndose como ejemplo a los conceptos, que no son hallados en la realidad, pero que hacen referencia de una parte de la realidad de manera general y no a un objeto en específico. Por ello, Kant hace relevancia a la característica universal y necesaria. Pero esto también especifica, ¿no? Según este ejemplo, por ejemplo, podemos indicar el concepto silla, que hace referencia de manera general a un grupo de sillas, sin especificar la característica de cada una de ellas, sino se hace conocer las características generales. Por otro lado está el conocimiento empírico, o también identificado como conocimiento de la experiencia o a posteriori, cuyas características apuntan a que son producto de la validación por la experiencia y se originan en ella, es decir, que son validados y hallados en la realidad en la que se desenvuelve el sujeto o sujetos, teniéndose como por ejemplo el color o cuerpo del objeto. En este tipo de ejemplo, lo que se hace es hacer referencia a una característica de un objeto, especificándose en este caso al color o bien al objeto. Bueno, acá también podemos ver que Kant hace un planteamiento sobre la existencia de tipos de juicio
Entre ellos tenemos a dos, los juicios analíticos por un lado y los juicios sintéticos por el otro. Los juicios analíticos, o también denominados como juicios afirmativos a priori, son juicios explicativos en el que el predicado está contenido de manera implícita en el sujeto y no añade ningún contenido al sujeto. Un ejemplo de esto podemos dar: los triángulos tienen tres lados. Juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, o también conocidos como juicios a posteriori, cuyas características radica en que son particulares y contingentes, son juicios de ampliación, brindan información o son extensivos. Son extensivos en los que en el predicado es completamente diferente al sujeto y no está contenido ni añade información nueva al sujeto. Como por ejemplo tenemos todos los cuerpos son pesados, ¿no? Kant por esto pretende convertir los juicios sintéticos en juicios a priori. Al respecto también podemos indicar que él trata de unificar el juicio por un lado analítico y el juicio sintético a posteriori como base de la ciencia, considerando de que por un lado ese juicio combinado implique que el predicado esté contenido en el sujeto y por otro añada información. Bueno, en esta diapositiva Kant, para Kant la construcción de la idea de la crítica de la razón pura para esta construcción se requiere de una ciencia denominada crítica de la razón pura, que proporcione principios del conocimiento a priori a través de la razón pura, su utilidad, además a través de la razón pura, la utilidad, tarea trascendental, crítica, filosofía trascendental y poseer conocimientos analíticos y sintéticos a priori. Vamos a empezar explicando lo que es la razón pura. Esta razón pura es entendida como una facultad que proporciona principios de conocimiento a priori, adquiridos y establecidos. En cuanto a la utilidad, señala que es útil para la depuración de nuestra razón y la guardería de errores. En cuanto a la tarea trascendental, esta es entendida como conocimiento que se ocupa del modo de conocer. En cuanto a la filosofía trascendental, es entendida como la ampliación o limitación de su conocimiento con principios, garantía, integridad y certeza para la construcción de conocimientos, tanto analíticos como sintéticos. Bueno, lo último, poseer conocimientos analíticos y sintéticos a priori. Esto en la medida en que interfiere o ingresa un conocimiento empírico. Bueno, con relación a la parte de la obra que señala sobre la estética trascendental, Kant entiende a la misma como el estudio de las formas a priori que intervienen en el conocimiento sensible a través de tres aspectos señalados claramente por Kant, como son categorías, intuición y ciencias aplicadas. Respecto a las categorías, debemos indicar que a nivel de este aspecto enuncia a dos formas a las que Kant señala como formas a priori, el espacio y el tiempo. Así, el espacio es entendido como un concepto puro, a priori, lugar donde pueden ser hallados los objetos y los sujetos, y que representa como magnitud infinita, siendo su exposición trascendental. El tiempo es una representación a priori, es una representación necesaria y es considerada también como un fundador en el principio apodíctico. Tiene una forma pura de la intuición sensible y tiene infinidad del tiempo, siendo su exposición trascendental como concepto de cambio y movimiento. Son posibles solo con el concepto espacio, además de explicar la posibilidad de muchos conceptos sintéticos a priori que se van a encontrar bajo una condición subjetiva y una condición formal a priori. Debemos indicar también, que la intuición a la que Kant hace
alusión es una intuición empírica y una intuición a priori. La intuición empírica es entendida como la forma de percibir a través de las sensaciones. En cuanto a las ciencias aplicadas, debemos señalar que está ahí la geometría, que arriba a proposiciones conocidas como sintética o a priori y con la certeza apodíctica. Son conocimientos construidos por las intuiciones, tanto a priori como a posteriori. Dos fuentes del conocimiento. Para Kant, reconoce que existen dos fuentes de conocimiento. Por un lado la sensibilidad y por el otro el entendimiento. En cuanto a la sensibilidad, señala que es entendida como una facultad pasiva que está encargada de recibir representaciones particulares e inmediatas y que son identificadas como intuiciones empíricas. Por ejemplo, cuando un sujeto percibe que el agua es salada, esta percepción le viene de manera particular y de manera inmediata en relación con el contacto con el líquido. Lo que puede no suceder con otra persona, es decir, que la otra persona puede percibir el agua que no es salada, que está bien. Esas son dos formas de percibir el objeto, ¿no? Ahora, en cuanto al entendimiento, debemos de señalar que el entendimiento es entendido como la capacidad activa del sujeto que le permite pensar en objetos a través de funciones y actividades dadas a partir de un concepto universal. Por ejemplo, podemos indicar cuando manifestamos que la categoría género, cuyo significado es el mismo aquí en Santa Cruz, en La Paz o en otros países o a nivel mundial, va a tener el mismo significado, ¿no? Es decir, va cumpliendo de esta manera el contenido universal que conlleva en sí, contenido universal y necesario. En cuanto a esta diapositiva con relación a la intuición, debemos señalar que debe ser entendida a partir de la intuición empírica por un lado y una intuición pura por el otro. La intuición empírica referida al objeto a través de una sensación, y en cambio la intuición pura referida a las formas por medio de las que nos es dado de manera inmediata un objeto a partir de las categorías espacio y tiempo, entendiendo por ambos como conceptos empíricos, con representación a priori, no discursivos y con una magnitud infinita. No obstante, sus diferencias radican en que el espacio es una sustancia que implica discusión, en cambio el tiempo es anterior a la experiencia. Ahora bien, hablemos de las consecuencias. Las consecuencias dadas podemos señalar como los fenómenos entendidos como aquellos de lo que uno tiene experiencia, que están condicionados a la sensibilidad. Si bien no podemos conocer de manera inmediata cómo son las cosas o los objetos que se presentan ante nosotros de manera independiente, pero sí podemos investigarlos. Estos fenómenos se presentan, como hemos dicho, bajo las categorías espacio y tiempo, ¿no es cierto? Pero si bien no podemos conocerlas, sí podemos investigarlas. Ahora bien, la analítica trascendental de Kant. En cuanto a este punto, el mismo engloba al entendimiento, a los conceptos, al fenómeno y el noumeno. También está a las categorías y a la ilusión trascendental. Desglosemos cada una de estas. Entendimiento. Para Kant es la facultad de pensar los objetos en la intuición y también es la facultad de elaborar estos objetos
estos conceptos, perdón, y es la capacidad de juzgar a través de la crítica. Los conceptos en sí son entendidos como la representación intelectual de un objeto conocido en la realidad, reconociendo dos tipos de conceptos, el concepto empírico y el concepto puro. En este sentido debemos indicar que el conocimiento empírico está relacionado a la intuición, tiene un contenido a través de la representación, por lo que lo empírico es un acto de la espontaneidad de la facultad representativa. En cambio, el conocimiento puro o a priori se da cuando no tiene relación con lo empírico y está constituido por las condiciones de la experiencia posible que se da a través de la síntesis. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por fenómeno y noumeno? Siendo el fenómeno entendido como fenómeno que aquello que puede ser percibido en la experiencia. En cambio, el noumeno es aquello que no pertenece a la intuición sensible, sino a una intuición intelectual. Ahora bien, las categorías. Las categorías son entendidas como formas puras, necesarias y subjetivas. En este caso, el ejemplo que podemos dar es la dinámica familiar como una categoría y que es una representación de la realidad, como lo dijimos anteriormente. Ahora bien, lo que es la ilusión trascendental debe ser entendida como un engaño de nuestro conocimiento que consiste en aplicar las categorías del entendimiento sobre material no empírico, sino sobre sí misma o sobre otros conceptos. Ahora bien, el conocimiento. Este término podemos indicarlo así, ya ha señalado anteriormente con Kant, quien identifica dos fuentes de conocimiento. Volvemos a repetirlo, ¿no? Uno, que es la sensibilidad, y el otro, el entendimiento. La sensibilidad ambos que permiten entender que cuando se presentan de manera independiente, no presentan errores, es decir, cuando se presentan ambos ante la persona de manera independiente, no van a presentar errores. Van a presentar errores en el momento que ambos se influencian. Eso es lo que indica la teoría de Kant, ¿no? Ahora bien, lo que es podemos indicar también que estos errores que son producto de la influencia de ambos, pueden indicarse directamente como una ilusión trascendental, una ilusión empírica y una ilusión lógica. Estos errores, como los denomina Kant, están entendidos de la siguiente manera. La ilusión trascendental es un engaño de nuestro conocimiento que consiste en aplicar categorías de entendimiento sobre material no empírico, sino sobre sí mismas o sobre otros conceptos, comenzando así una carrera sin fin de lo que se genera un conocimiento tan aparente como infundado. Ahora bien, la ilusión empírica. La ilusión empírica es un producto de amplio uso de reglas del entendimiento o que puede ser también del juicio deducido por la fragmentación. En cuanto a la ilusión lógica, debemos señalar que es un error que se origina simplemente en la razón, a falta de atención de la regla lógica. Respecto a la dialéctica trascendental, se inicia señalando que el origen del conocimiento es dado bajo el conocimiento del objeto como fenómeno a través de la sensibilidad, pasando por el entendimiento y arribando a la razón, siendo la sensibilidad la síntesis o la suma, si el término amerita, de dos datos, de la sensación más formas del tiempo y el espacio, teniendo como resultado el fenómeno. Asimismo, el entendimiento se da cuando un sujeto piensa y juzga al objeto
teniendo como formas a priori a las categorías. Por otro lado, está la razón, que sintetiza los datos del entendimiento, obteniendo así las ideas trascendentales, como son alma, mundo y Dios. Ahora bien, los conceptos de la razón. Por estos conceptos se debe entender como conceptos que son de utilidad para concebir tanto ideas generales como ideas trascendentales, entendiendo por estas ideas generales como concepto formado por nociones y que rebasan la posibilidad de la experiencia. Por ello, Kant supuso que toda idea podía ser pensada como totalidad y que los dos términos a los que esto es posible son el mundo y la naturaleza. Ambos deben proporcionar las dos direcciones en que puede pensarse de forma trascendente y no trascendental. O sea, se debe pensar de una forma trascendental y no de una manera trascendente. Es decir, una idea como una totalidad matemática y como una totalidad dinámica. En cuanto a las ideas trascendentales, se entiende como la unidad que hace posible un conocimiento empírico de los objetos, por lo que la razón busca la universalidad del conocimiento como juicios que avanzan a lo incondicionado. Por esto es siempre trascendente el uso objetivo de los conceptos puros de la razón. Es decir, mientras que los conceptos puros del entendimiento tienen que ser con arreglo a la naturaleza, siempre inmanente, ya que se limita a la simple experiencia posible. Ideas trascendentales. Estas son definidas por Kant como conocimientos a priori de origen especial, que van a resultar de la aplicación de los silogismos a la unidad sintética de la intuición, bajo la guía de las categorías, para que de acuerdo a estos principios se determine el uso del entendimiento. Asimismo, estas ideas trascendentales conciben: 1. Todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. Por un lado, referido a la parte interna, es decir, al propio sujeto, como sujeto que conoce, y por otro, la parte externa del sujeto, que está fuera de la misma persona, referido al objeto de conocimiento. Es decir, tenemos a un sujeto que conoce y a un objeto de conocimiento. Segundo, los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Tercero, el conocimiento nace de la unión de la sensibilidad y del entendimiento. Esto en base al tiempo y al espacio, dos categorías a priori. Por otro, en base a las formas solas y las intuiciones solas, no producen conocimiento. Cuarto, las manifestaciones de fenómenos como producto de la síntesis de datos empíricos y las formas a priori, como son del tiempo y el espacio. Esas son las concepciones que se tienen respecto a las ideas trascendentales. Finalmente podemos decir que Kant considera que la dialéctica trascendental estudia la razón, que es la capacidad suprema de pensar, sintetiza el material que le da el entendimiento y elabora las ideas trascendentales, como el alma, mundo y Dios, como parte de la metafísica. Rechaza toda posibilidad que la metafísica se convierta en ciencia. La metafísica también debe ser entendida como ese conocimiento de realidades que están más allá de la experiencia, que son imposibles de alcanzar, ya que las categorías solo pueden aplicarse legítimamente a los fenómenos y a los datos de los sentidos. Además, la metafísica no tiene forma de aportar
de aportar con conocimientos, en la medida que no pueden ser, sus conocimientos no pueden ser ni universales ni necesarios, que es un conocimiento de realidades que está más allá de la experiencia, como lo dijimos, y que es imposible, ya que las categorías solo se aplican, como vuelvo a repetir, a los fenómenos. Por tanto, la metafísica no aporta con algo nuevo que sea necesario ni universal. Conclusiones. Bueno, para concluir, se arriba las siguientes ideas que se considera como las más importantes de la lectura del libro de Kant. Kant reconoce que el conocimiento viene de la experiencia. La metafísica no puede ser ciencia debido a que no hay posibilidad de aportar un conocimiento nuevo y que éste sea necesario y universal. Por otro, la razón crea tres ideas: Dios, alma y mundo, que son parte del noumeno, de algo que no puede ser conocido por el sujeto. Gracias.